Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba tratando de probar el sonido. Les doy una bienvenida cordial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, Estaremos esperando que otros invitados también se vinculen a este taller de capacitación de normas APA. Para este taller nos acompaña la bibliotecóloga Jessica González, que nos acompaña desde la Biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona del Tecnológico de Antioquia. Entonces, le damos la bienvenida a Jessica, quien es la que va a dirigir este ejercicio. Vamos a estar compartiendo el registro de asistencia eh, también en el chat. Igual quedamos atentos a sus preguntas y mediante el chat pueden hacer las preguntas o estaremos dando la posibilidad de abrir los micrófonos para que ustedes también puedan extender sus inquietudes. Bienvenidos y bienvenida Jessica. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. ¿Esperamos unos minutos o comienzo ya? Bueno, podemos esperar unos minutos, sino que yo quise dar el saludo, pues por respeto también Claro, a los que llegaron a las 6. Pero sí, de pronto podemos esperar a las 6:05. listo, perfecto. Bienvenidos, en un momento daremos inicio. Muchas gracias por su comprensión.
Buenas tardes para todos y todas. Yo digo que podemos comenzar ya. Sí, sí, muchas gracias. Te damos nuevamente la bienvenida, Jessica. Y entonces a los participantes los dejo en compañía de Jessica González, bibliotecóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde desde la Biblioteca Humberto Larriaga Carmona del Tecnológico de Antioquia les voy a presentar el tema de normas APA, más específicamente la séptima edición. Mi nombre es Jessica González, soy bibliotecóloga. Acá, como pueden ver, está mi correo de contacto. Si digamos que más adelante tienen como alguna pregunta respecto a este tema, me lo pueden realizar por ahí, que yo con gusto se las voy a responder. Digamos que también esa es como la oportunidad para que ustedes vayan resolviendo todas las preguntas y dudas que tienen referente a normas APA, que digamos que yo con gusto también se las voy a responder. Si ya, digamos, no, en el momento no me sé la respuesta, me pueden dejar también en el chat el correo, que yo la busco, la consulto y se la respondo también. Entonces voy a empezar de una vez. Ay, listo. Entonces, ¿qué son las normas APA? Entonces, en 1929, la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association establecieron un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Se utiliza en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en psicología, pero en ciencias sociales, por lo mismo, porque viene la Asociación Americana de Psicología, pero de todas formas, digamos que ya es mucho más, abarca más áreas del conocimiento, eh, facultades como ingeniería, matemáticas y demás, también las utilizan mucho. ¿Para qué sirven las normas APA? Permiten estandarizar aspectos de forma y estilo para documentos académicos. Además, también sirve como aquellas que sirven para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias bibliográficas. También es una guía para aspectos como márgenes, estilo, tamaños de letras, interlineados, tablas y figuras, que ya lo vamos a ver a continuación. Listo, ya para mostrarles como digamos, el aspecto que nos interesa de APA, hay algo que tener en cuenta y son estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse tal cual de las palabras, tablas, imágenes, fotografías, ideas, es decir, todo aquello que no sea mío y que yo lo haga pasar como si fuera propio, sin realizar la debida mención o la debida citación, eso es plagio, ¿cierto? El plagio es castigado tanto en la academia, o sea, las universidades tienen una norma muy estricta con esto del plagio, y también es castigado, digamos, ya la forma legal porque uno está incumpliendo con los derechos de autor. El autoplagio es utilizar trabajos propios que ya anteriormente haya publicado o haya realizado y hacerlos pasar actualmente como si fueran completamente nuevos y originales. Esto, digamos que suele pasar mucho, digamos, en los pregrados más, digamos, más que todo, en los estudiantes, que yo realicé un trabajo por allá en 2017, ¿cierto? Sobre una materia. Y en este momento estoy viendo otra materia que medio se relaciona y que ese trabajo me puede servir. Entonces, si yo, sin antes avisarle como al profesor, al docente de que, profe, mira, es que yo tengo ese trabajo, está relacionado con lo que estamos investigando, con lo que yo estoy realizando en esta materia, de pronto usted me da permiso de replicar más o menos, porque no es volver a presentar tal cual, sino como replicar algunas ideas. Pero si yo no hago eso, eso también sería autoplagio. Y eso también ya no se castiga de manera legal, eso ya será más de moral, pero digamos que también por la academia se puede castigar. Entonces hay que tener cuidado con estos dos conceptos. El plagio, que es copiarse tal cual de otras palabras de alguien más, y el autoplagio, que es copiarme de mí mismo. Ya el aspecto general de APA, entonces tenemos las fuentes y tamaños, tenemos estos seis, tenemos Times New Roman
a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Ustedes ya pueden escoger entre estos estos 6 estilos de fuentes y tamaños. Recuerden que si ustedes empezaron a utilizar uno de estos con su respectivo tamaño, tienen que seguirlo durante todo el cuerpo del trabajo. Es decir, que si yo empiezo a utilizar Computer Model a 10 puntos, luego que por allá en la mitad no voy a utilizar Arial a 11 puntos. O que luego al final voy a cambiar a Times New Roman a 12 puntos. No. Tienen que utilizar la misma fuente y el mismo tamaño durante todo el trabajo. Ya esto digamos que más que todo como su preferencia, o también, digamos que para los estudiantes, el docente especificó que solamente utilizaran la letra Times New Roman a 12 puntos, entonces ya digamos que eso ya va dependiendo. De todas formas, como dije, APA es una guía, es un manual, no es como una norma así estricta, pues es la que llaman normas APA, entonces digamos que eso también varía mucho dependiendo de algunas exigencias. El espaciado, es decir, el interlineado, es a 2.0. La alineación es a la izquierda sin justificar. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y una sangría francesa de 1,27 centímetros en las referencias bibliográficas. Si digamos que ahorita el tiempo nos da, voy a hacer como un ejercicio en Word para mirar eso ahí. La numeración es al extremo superior derecho, números arábigos, es decir, 1, 2 y 3, y empieza desde la portada. Siempre va a empezar a numerarse desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Siempre va a ser así. La portada para estudiantes. Digamos que en esta versión de APA se crearon dos portadas, por así decirlo, una que va dirigida a estudiantes y otra que va como más a profesionales o investigadores. Entonces, el orden de la portada para estudiantes es, primero, numeración de la página, recuerden que es al extremo superior derecho y siempre empieza desde la portada. El título del trabajo en negrita y centrado, el nombre o nombre de los autores, es decir, los estudiantes, la afiliación, el nombre de la materia, seguido el nombre docente y la fecha de entrega del trabajo. Así es el ejemplo. Entonces tenemos número de la página al extremo superior derecho, números arábicos 1, 2, 3, 4. El título del trabajo en negrita y centrado. Luego dejamos unos espacios. El autor o autores. Eso también, digamos que también va dependiendo de lo que exija el docente. Muchas veces. Porque ya sea que uno empieza a separar los autores por comas, en el orden que ustedes prefieran ponerlos, o sea, digamos, Mario Mendoza, coma, Gabriel García Márquez, y así, lo va separando por comas, o debajo de cada uno. La afiliación, es decir, la facultad a la que pertenece, seguido de la institución, en este caso Tecnológico de Antioquia. La materia, el docente, y abajo, como les dije, la fecha de entrega del trabajo. Este sería el orden de los elementos en las portadas para estudiantes, solamente para estudiantes. Ya para profesionales es casi igual, por así decirlo. Entonces tenemos numeración de la página. Un título corto o encabezado es alineado a la izquierda en mayúsculas, un título corto del título principal. El título del trabajo en negrita y centrado, nombre o nombres de los autores, la afiliación, el nombre de la materia, el nombre del docente, la fecha de entrega y por último, acá no la puse, pero hay una parte de notas. Entonces sería esta.
Entonces acá tenemos el número de página, el título abreviado en mayúscula y alineado a la izquierda, el título del trabajo es centrado y en negrita, el autor o autores, la afiliación, que nuevo es la facultad, seguido de la institución, la materia, el docente o si digamos son investigadores, digamos que esto ya no iría tanto ahí, la fecha y las notas del autor. Entonces las notas, eso también alineado a la izquierda. Digamos que esta parte de las notas es en caso de que tengo, digamos, tres autores, ¿cierto? Entonces, esos tres autores, dos pertenecen a la misma institución y uno no. En esa parte de la nota yo pondría eso, que el autor número 3 pertenece a tal institución. También se pueden poner ahí, no sé, los correos electrónicos de dichos autores en caso de que de contacto o algo. Digamos que eso ya va dependiendo de lo que los mismos autores quieran poner o no en esa parte de las notas. Los niveles de los títulos. Entonces, en APA también hay que organizar la estructura según la cantidad de títulos que tengamos. Entonces, tenemos nuestro primer título, es encabezado y centrado en negrita. No se utiliza mayúscula sostenida para el título, que acá van a empezar a ver como mi mayúscula sostenida en los títulos, pues en los encabezados, pero es que como para yo darle como la relevancia a la diapositiva. Pero en los trabajos no se utiliza esto, no utiliza la mayúscula sostenida. Y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El segundo título es un subtítulo del primero. Este iría alineado a la izquierda y en negritas, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer nivel sería el subtítulo del nivel 2. Es alineado a la izquierda, en negrita y cursiva. Y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto título, que de nuevo sería como el subtítulo, el tercero y así, o sea, así nos vamos yendo, así sucesivamente. El primer título, luego tengo un subtítulo, luego tengo el subtítulo y así. El cuarto nivel es con sangría de primera línea, recuerden que es de 1,27 centímetros, negrita y punto final. Y el texto comenzaría en la misma línea. Y un quinto nivel sería con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comenzaría en la misma línea. Ya en caso de que tengan, no sé, un sexto, séptimo subtítulo o algo, cosa que no digamos que no es tan común, muchas veces uno solamente llega como hasta el tercer nivel, pero en caso de que lo tengan, sería con el formato del quinto nivel. Las tablas y las figuras. APA definió que solamente se van a nombrar tabla y figura, nada más. O sea, solamente existen tablas y figuras. Entonces, como ahorita vamos a ver, todo aquello que no sea una tabla o que entre en el concepto de tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Acá vemos el formato de las tablas. Entonces iría tabla 1, la etiqueta, tabla 1 con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2, tabla 3, las que vayamos utilizando. En negrita, tanto la etiqueta como la numeración van en negrita. Abajo, un título corto pero descriptivo en cursiva. Luego ya ponemos las tablas o la tabla. Solamente ya se ponen líneas horizontales. Las líneas verticales ya no se utilizan en las tablas, solamente se hace líneas horizontales. Abajo, nota, la palabra nota va en cursiva. Y en las notas ponemos, si hay que darle la referencia apropiada, es decir, de donde yo tomé los datos para realizar la tabla. Si yo copié la tabla alguna página y entonces la pegué tal cual, pone la referencia respectiva ahí, en la
o poner la respectiva citación en la nota. También si tengo que hacer alguna aclaración sobre alguna abreviación que haya utilizado en la tabla, sobre algún asterisco, que muchas veces digamos que también como que ponemos un asterisco, entonces también tengo que darle la aclaración sobre ese asterisco, también va en la parte de nota, es decir, todo aquello que no quepa en la tabla, referencias, menciones, abreviaciones y demás, va en la parte de nota. Y este es el formato de la figura. De nuevo, todo aquello que no entre en la denominación tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Es decir, gráficas, fotografías, mapas, infografías, imágenes, o sea, todo eso ya no se nombra fotografía 1, mapa 2, no sé, y vamos así, figura 3, no sé, ya todo se empieza a nombrar figura, o sea, todo aquello figura. De nuevo, mapas, fotografías, imágenes, infografías, gráficas, o sea, eso ya se empieza a nombrar figuras. Entonces tenemos la etiqueta figura con su respectiva numeración en negrita, un título descriptivo pero corto, en cursiva ya ponemos la imagen, la gráfica, la mapa, lo que sea, ahí, y abajo nota. De nuevo, la palabra nota iría en cursiva y ponemos otra vez. Si hay que darle como la respectiva mención de dónde saqué yo esa figura. También si hay que hacer aclaraciones de abreviaciones o asteriscos o demás, o si necesito darle como un contexto un poquito más amplio para darle más claridad a la figura, va también en esa parte de figuras. No sé si respondemos preguntas ya o ya al finalizar. Tenemos algunas preguntas asociadas a lo que Ujú. has estado explicando. Por ejemplo, nos preguntan que, bueno, cuando mencionaste lo de las sanciones del autoplagio, que cuáles podían ser esas sanciones. También nos preguntan sobre el tipo de letra, de qué pasaría si se usa una letra diferente. Espérame. Entonces, va primero entonces así como con una. Listo. Entonces, el autoplagio, digamos que depende de la universidad. Algunas recurren a la expulsión. Digamos que es como, ya, digamos, depende. Puede que también tengan como, ¿cómo se llama esto? Advertencias. Como, mira, hiciste Ujú. plagio, hiciste autoplagio, ten cuidado ahí. Donde eso vuelva a recurrir, no se puede que ya sí sea como más de expulsión, pero muchas de estas recurren a la expulsión del estudiante en caso de que se descubra plagio o autoplagio. Listo. ¿Cuál es la Gracias. otra pregunta de la...? Sí, ¿qué pasaría si se usara otra fuente diferente a las que estás mostrando? Listo. Pues, como dije, estas son las que dice APA, ¿cierto? Estas solamente son las que autorizó APA. Si ya un docente de nuevo te pide a ti que solamente utilices otro tipo de fuente y otro tipo de tamaño, eso ya digamos que recurre en él. Si él no, digamos que era esto lo que dice APA, ya las demás personas, tanto estudiantes como profesores, más que todos los docentes, que digamos que han pasado más o menos, que un docente, por ejemplo, dice, o que un estudiante dice, es que el profesor me dijo que lo hiciera con otro tipo de fuente, ¿cierto? Entonces digamos que eso ya es como que ya uno va en acuerdo en eso, pero no. Si el docente dice, utilicen APA, utilicen estas que están acá. Ok. Nos consultan también que si la portada es solo para trabajos largos o también para trabajos cortos. Para todo tipo de trabajo, Ok. tanto largos como cortos. Preguntan que si en la portada solo va en negrilla el título del trabajo o todo lo de la portada iría en negrilla. No solamente el título de trabajo va en negrilla.
Ok. Preguntan si en la biblioteca los estudiantes pueden encontrar archivos, ya sean físicos o electrónicos, que les ilustren sobre estas normas. Creo que todavía no manejamos, digamos, un manual sobre normas APA. De todas formas, voy a preguntar. ¿Sí? Digamos que yo estoy más encargada con esta parte de capacitación, entonces con eso de mirar los manuales de APA no estoy tan familiarizada. Ok. Mm, Nos preguntan qué es una sangría. Listo. Ay, me devuelvo. Ay, que no sé si mostrarles. Bueno, yo creo que al final, si da el tiempo, no sé si mostrarles de una vez un ejemplo como, no sé, en Word, en lo que ustedes pueden encontrar esa sangría. No sé si muestro ya o más tarde. Yo creo que es parte como de la consecuencia del ejercicio, ¿cierto? De pronto lo podemos hacer más tardecito Listo, entonces para más que tengas tardecito muestro la parte de la sangría. Ya, no tenemos más preguntas, Listo. pues. Ah, bueno, entonces ya voy a pasar a la parte de citas. Listo. Entonces, las citas es la manera, como les dije, de darle crédito al autor sobre un párrafo o la idea que yo me copié y pegué tal cual, ya sea palabras, de nuevo palabras, gráficas, tablas, a todo aquello que no sea mío lo copio, yo le tengo que dar la debida mención y la debida citación por medio de las citas. Y esto es para evitar el plagio y el autoplagio y reconocerle al autor sus debidos derechos y evitarnos problemas, como les dije, tanto académicos que muchas de las universidades puede que inmediatamente te digan a ti estás expulsado, no sé bien cómo maneje, digamos, el tecnológico de Antioquia esa parte, pero muchas sí pueden que inmediatamente te digan estás expulsado y también legales, porque digamos que el autor, en caso que también se dé cuenta, no es muy común, pero en caso que se dé cuenta, te puede mandar. Estos serían los tres elementos de la cita, siempre van a ser estos tres. Estos son de la cita. Ahorita vamos a ver otros que son de la referencia, que es más diferente. Entonces, la cita siempre va a manejar estos tres elementos: autor, fecha de la publicación y número de la página. Entonces, son estos de acá. Existen tres tipos de citas. La cita textual, que es aquella que yo copio y pego, tal cual. Se dividen en citas cortas y citas largas. La paráfrasis, que es yo copiar con mis propias palabras la idea o el párrafo o las palabras de alguien más, a pesar de que yo haga eso, ya que yo, digamos que, o sea, yo lo estoy copiando con mis propias palabras, yo no tengo por qué darle citación, no. Esa idea es de alguien más, esa idea no es tuya. O sea, las ideas también hay que citarlas. Entonces, la paráfrasis también necesita su propia cita. Y la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. La información o el orden de los elementos, como ya vimos ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice en el trabajo. Existen dos tipos de énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. El énfasis en el autor es, digamos, por ejemplo, que ese autor es muy reconocido en el área mía. Es súper mencionado, se ha ganado premios, es súper famoso, lo mencionan mucho en la clase. Entonces, yo quiero darle énfasis a él, o sea, recalcar que la cita la dijo él, ¿cierto? Ya énfasis en el texto es cuando, digamos, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Este énfasis depende de cada quien, o sea, no es como que tengan como una regla de que siempre tienes que usar énfasis en el autor o siempre tienes que usar énfasis en el texto o una cantidad que es tres énfasis en el autor y tres, no, eso ya depende como ustedes vayan manejando sus trabajos. Ya acá voy a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo de una cita textual o directa, es decir, aquella que yo copio y pego tal cual. Y recuerden que cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, con énfasis en el autor. Entonces empiezo con el apellido o los apellidos del autor. En caso de que esos apellidos estén unidos por un guión, tengo que respetar ese guión. O sea, yo tengo que respetar el apellido
tal cual me aparezca a mí en la fuente, es decir, en el documento que yo estoy leyendo. Entonces pongo primero el apellido de los apellidos, entre paréntesis, el año, cierro paréntesis, entonces acá ya abro ya sea inmediatamente comillas o digamos que algo como una abreviatura, como afirma que, ahora sí, abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis ahí inmediatamente, P punto y el número de la página de donde yo saqué esa cita corta. Cierro paréntesis, punto y ya continúo con mi idea. Entonces, digamos que de nuevo sería, cuando es énfasis en el autor, el apellido, si abro paréntesis, el año, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P punto, el número de la página, cierro y punto. No tienen que ir en negrita, acá lo puse en negrita porque, como para que ustedes lo visualicen mejor, pero no es en negrita, es normal. Y ya cuando es énfasis en el texto, entonces, en este caso, varios economistas han afirmado que abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, entonces pongo los apellidos del autor, coma, el año, coma, P punto y el número de la página, cierro paréntesis, punto y continúo con mi idea. Este sería la cita corta de menos de 40 palabras. La cita larga es más de 40 palabras. Este es con un énfasis en el autor. Entonces, de nuevo, los apellidos, recuerden que tienen guión, hay que respetar ese guión. Se diferencian, o sea, cuando son dos, se separan por una I, normal. Abro paréntesis, el año, es decir, la fecha de publicación, cierro dos puntos, digamos que estos dos puntos también son buenos ponerlos porque es como decirle al texto o a la persona que está leyendo que a continuación va a ir esa parte. Y en un párrafo aparte, esto solamente para citas largas textuales. Entonces, en un párrafo aparte, 5 millas y con sangría de 1,27 centímetros. Mira, la sangría es esta. Como que corre el texto 1,27 centímetros. De todas formas, ahorita, digamos que ahorita hago como el ejemplo en Word, pero esta sería la sangría. Corre el texto un poquito. Entonces ahí sería, pongo yo la cita, finalizo con un punto la cita, abro paréntesis, P, el número de páginas y cierro paréntesis. En este caso, bueno, voy a devolverme, miren que siempre ponía P punto, y en este caso yo puse PP. El PP se refiere a cuando, por ejemplo, la cita mía terminó una página y empezó en la otra, ¿cierto? Un ejemplo, yo saqué en esta cita, entonces la cita empezó terminando la página 102 y terminó, digamos que a partir de esta parte, esta situación es valorada, terminó empezando la página 103. O sea, yo la cogí de ambas páginas. Entonces, cuando pasa eso, pongo PP. Cuando empieza, terminando una página y finaliza empezando la siguiente página. La cojo de ambas páginas. PP. Esta es con énfasis en el autor. Ya cuando es énfasis en el texto normal, doy inicio a mi idea. Una cuestión para saltar sobre el tema es 2 puntos. Entonces, en un párrafo aparte, 5 millas, interlínea con sangría de 1,27 centímetros y también se utiliza el interlineado 2.0. En todas, o sea, digamos que eso no cambia. Punto, abro paréntesis, el apellido, los apellidos, coma, el año, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de esta cita, yo ya inicio otro párrafo aparte, mi idea. O sea, yo no puedo seguir con mi idea en esta misma línea en la que yo termino de cerrar con paréntesis. Yo tengo que iniciar en otro párrafo.
La paráfrasis, recuerden que la paráfrasis también hay que citarlo porque es la idea de alguien más. Entonces, cuando hace énfasis en el autor, digamos que esa es como la más facilita, por así decirlo. Entonces, el apellido o los apellidos, abro paréntesis, el año y con mis propias palabras copio la idea de tal. Ya con ese énfasis en el texto, entonces empiezo copiando con mis propias palabras la idea, punto, abro paréntesis, el apellido, los apellidos, coma, el año, coma y la página, punto 8. Como pueden ver, en esta parte, en el primer ejemplo, yo no puse la página porque digamos que en la paráfrasis esto puede variar. El número de la página puede variar en este caso. Porque a veces uno tiene un documento, entonces toma de diferentes páginas, ¿cierto? Entonces digamos que a mí me gustó lo que dijo tal, entonces lo parafraseé de la página 5. Y luego por allá en la página 7 lo volví a seguir con la misma paráfrasis. Luego volví a tomar una paráfrasis o la idea de la página 15. Entonces obviamente uno puede poner P5, P7, no. En ese caso de que ustedes parafraseen varias páginas, no se pone nombre en la página. Sí, pero si parafrasearon un párrafo en específico de una página en específica, ahí sí es necesario poner el número de la página. Y como pueden ver, acá tampoco se utilizan las comillas. A las comillas tampoco. Y cumple con el mismo formato, ¿cierto? Que acá no se ponen las comillas, me devuelvo, que teníamos acá. Y si, por ejemplo, en esta parte de énfasis en el autor hubiera una, digamos, una página, la ponen finalizando la cita. La cita de cita. La cita de cita es cuando yo estoy leyendo un documento, digamos en este caso, estoy leyendo un documento del autor Torres. Entonces Torres empezó a hablar, a hablar, a hablar, y en una parte de ese documento de Torres, él citó a Sánchez. Y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Entonces, yo leyendo todo el documento de Torres, lo único que me gustó de él fue lo que dijo Sánchez. Hay que tener algo en cuenta de esta cita, y es que lo mejor es utilizarlo lo menos que se pueda, ¿cierto? Esta cita, lo mejor es hacer menor uso posible. Si ustedes tienen la oportunidad, digamos que ya con tanto acceso que se tiene a los documentos, si tienen la oportunidad de irse a buscar el documento original, en este caso Sánchez, háganlo. O sea, mejor siempre irse al documento original de la cita que les gustó. En este caso sería Sánchez. Si, por ejemplo, ya miraron que Torres, cuando referenció a Sánchez, es un documento de 1960, que lo busco en una biblioteca de España o un archivo de España y que no tienen acceso a ese documento por ningún lado, que no aparece en internet. Ahí sí uno pasaría a hacer la cita de cita, ¿cierto? Esto es un poquito más complicado, entonces el orden sería Sánchez, que es lo que citó Torres, el autor que me gustó a mí, plantea, abro comillas, es una cita corta, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis y pongo, como se citó en Torres, es decir, el documento que yo estoy leyendo, coma, 2008, el año de Torres, coma, P.17, que es la página en la que Torres citó a Sánchez, y cierro paréntesis. Cuando ya hace un énfasis más en el texto, o cuando ya también se tiene el año del autor que se citó, entonces abro comillas, la cita, también es una cita corta, cierro, abro paréntesis, Tavares es el dueño de esta cita, es decir, el destaca, el que la da puede explicar, ajá, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, de nuevo, Torres es el autor que yo estoy leyendo, coma, 2008, el autor, el año de Torres, coma, y la página en el que Torres citó a Tavares, y cierro paréntesis. Este tipo de cita también aplica lo de la cita larga. Es decir,
si Sánchez hubiera una cita súper larga, entonces sería un párrafo aparte, 5 millas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Le dirá Sánchez plantea 2 puntos en un párrafo aparte la cita y abro paréntesis como se citó en Torres y cierro. Que este sería de nuevo, si pueden más bien irse siempre al documento original, muchísimo mejor. O sea, siempre buscar el documento que citaron. Por eso también es bueno irse como a las referencias de los documentos que nosotros leemos, porque ahí ya nos damos cuenta de dónde ellos sacaron información y si alguien me gustó, entonces miro las referencias, miro si están en línea el documento y lo consulto. Ya en este caso que no, es muy difícil, que no está por allá en un país, en una biblioteca, un archivo súper guardado, ahí sí puede hacer ese tipo de cita. Otros tipos de citas, entonces sería, cuando son varios trabajos de un autor, es decir, del mismo autor, con la misma fecha de publicación. Entonces, ejemplo, Gómez publicó en enero de 2015, luego volvió a publicar en julio de 2015. Entonces, yo estoy utilizando ambos trabajos. Lo que yo hago es diferenciarlos con una A y con una B. Claro está, digamos que el primero que utilizó sería la A y el segundo que publicó sería la B. Entonces sería 2015A y 2015B. Esa es la forma en la que yo distingo que son el mismo autor con la misma fecha de publicación, pero en diferentes trabajos. Si de nuevo Gómez publicó en octubre de 2015, entonces sería Gómez 2015C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, entonces en la cita solamente recuerden que utilizamos unos apellidos, pero en este caso se puede hacer la diferenciación agregándole la inicial del nombre a cada uno al principio. Entonces, E.Vargas 2009 y C.Vargas 2011. En este caso, sí se puede hacer agregarle la inicial del nombre de cada autor. Cuando no tiene autor, digamos que este es un caso muy común en páginas web. En ese caso, se inicia con el título de la publicación que yo estoy leyendo. En caso de que no tenga autor, se inicia con el título de la publicación que yo no estoy leyendo, tal cual. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, ese es el apellido del anónimo. Si no tiene fecha de publicación, se diferencia con un S.F. Esa es la forma de diferenciarlo, S.F. Y si no tiene número de página, que no también puede ser en páginas web, entonces si yo, por ejemplo, estoy mirando una noticia en periódico y la estoy citando, y digamos que en esos periódicos no tienen la diferencia de las páginas, la página 1, página 2, entonces en ese caso yo haría el número del párrafo en el que yo saqué la cita. Yo tengo que contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo que yo cité para ponerlo. Y sería así, P-A-R-R punto y el número del párrafo respectivo. Esta sería una regla según la cantidad de los autores para las citas, ¿cierto? Entonces, cuando es un autor normal, se pone el apellido, los apellidos de ese autor. Entonces, este es con énfasis en el autor. Abro paréntesis, el año, pongo la cita y al finalizar el número de página. Cuando es énfasis en el texto, apellido, coma, año, coma, el número de la página y cierro. Cuando son dos autores, se pone el apellido o los apellidos de ambos autores. Londoño y recuerden que se separa por una I normal, abro paréntesis año o con énfasis en el texto, Londoño y Bedoya, coma, año, coma, número de la página. Cuando son tres o más autores, se pone el apellido del primer autor que me aparezca a mí en el documento, seguido de digamos, las siglas et al. Et al significa y otros. Y esto es cuando, digamos, tengo tres autores o más. Entonces, siempre el apellido del primer autor, et al, punto, abro paréntesis, año, o con ese énfasis en el texto,
Londoño et al. Punto, coma, año, coma, número de la página y cierro. Cuando son autores corporativos es toda aquella empresa, organización, entidad, institución, ¿cierto? Todo aquello que no entre como un autor como un autor personal, es autor corporativo. Entonces, en la primera cita, esto digamos que es con abreviación, en la primera cita se pone el nombre completo de ese autor corporativo, abro paréntesis, entonces con énfasis en el autor, las siglas o la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis, cuando es énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo de del autor corporativo, entre corchetes, la abreviación, coma, año, coma, número de la página y cierro. Y ya en la siguiente cita, es decir, a partir de la segunda, se empieza a poner la abreviación. Esto de la abreviación solamente se utiliza cuando este autor corporativo es muy reconocido, digamos, a nivel ya sea nacional o internacional por dicha abreviación. Si no es muy reconocido, es mejor iniciarlo tanto en la primera como en la segunda y siguientes citas por el nombre completo. Siempre, siempre con el nombre completo de la organización. Por ejemplo, no sé, yo sé que el Tecnológico de Antioquia, digamos, su abreviación sería TDA, pero puede que de acá en Medellín sí puede que sea que sí, en algunos departamentos, pero alguien de otro país o de, digamos, no sé, hasta de otro departamento no lo conozcan por TDA. Entonces siempre es mejor iniciarlo con el nombre completo de la institución, organización, entidad o demás. Esa sería según el número de autores. Listo. Ya acabo de pasar las referencias. Tenemos preguntas con las citas. Sí, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan cómo se identifica si es con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. De nuevo, me devuelvo. El énfasis en el autor y el énfasis en el texto, eso depende de cada persona y cómo maneje su trabajo. Eso no es como que es una regla, o sea, no es como que tienes que hacer esto así con énfasis siempre en el autor o con, no, como ustedes prefieran. Si ustedes ven que el autor que ustedes están citando es muy reconocido, de nuevo, digamos que lo mencionan mucho en clase o que publica mucho sobre su tema y quieren darle ese énfasis a él, darle la fuerza a él, lo hacen. Si no, hacen énfasis en el texto. O sea, no es como una regla, ya como vayan manejando el documento. Nos preguntan también si una cita de cita se puede parafrasear. Sí, también se puede parafrasear. Una citecita, de nuevo, eh, haciendo, digamos, como este tipo de orden de elementos. Pero hago énfasis que por favor, si pueden acceder al documento original al que van a parafrasear o van a citar, háganlo, preferiblemente. Nos preguntan también que si en las citas de texto se puede poner el nombre del libro o siempre debe ponerse el nombre del autor. Siempre se no. Recuerden los elementos, me devuelvo otra vez. Solamente están estos elementos: autor, fecha y número de la página. El nombre del libro va en las referencias, como ya ahorita vamos a ver. Pero siempre son estos elementos. No se les agrega y ya caíamos que varían. Por ejemplo, si viene parafraseo, parafrasearon varias cosas, entonces no se pone el número de la página, pero siempre van estos tres elementos. Listo, no tenemos más preguntas sobre el tema. Listo. No, está bien. Ya, Sí, ya. listo. Entonces, ahora sí, con la parte de las referencias, de todas formas, recuerden que lo que yo les dije, esas son tres elementos: autor, fecha y número de página. Entonces, si no tienen fecha, se pone S.F, y si no tiene número de la página, se pone par, es decir, el párrafo. Pero siempre son esos tres elementos. Ahora sí, la parte de las referencias. Se llama referencias, no bibliografía, no referencias bibliográficas, solamente referencias. Debe estar centrado y en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir,
Si yo cité algo en mi documento, sí o sí lo tengo que referenciar al final en las referencias. Y si yo voy a referenciar algo es porque anteriormente en el cuerpo del trabajo ya lo cité. Digamos que eso también, digamos que hay como un poquito de confusión, porque a veces, digamos, yo utilizo un libro. Digamos que ese libro me sirvió como una especie de guía, como para yo ir basándome, aunque ve esto, puede que me vaya por ahí o no, pero nunca lo cité, nunca, es decir, nunca lo cité textual, nunca parafraseé, nunca hice cita de cita, entonces no tengo por qué referenciar. Debe estar ordenado alfabéticamente, es decir, las referencias entran por el apellido del autor, de los autores, y estos apellidos deben estar ordenados alfabéticamente. Álvarez, Bedoya, Carmona, Duarte, que siempre tienen que ir así. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros. El interlineado sigue siendo 2.0. El interlineado, o sea, para todo el trabajo se utiliza interlineado 2.0. Hay algo que digamos que se me pasó, y es que ese interlineado cambia a sencillo en las tablas y figuras. Solamente cambia ese interlineado a sencillo. De resto, todo es a 2.0. Y ya se eliminó porque anteriormente se utilizaba el recuperado de o doy. Digamos que ya antes se ponía recuperado de y el enlace ya no se utiliza. Estos serían los elementos de las referencias. Entonces, el primer elemento es el autor. Y con este orden que les va mostrando. Entonces, autor. Y esta es una tablita que tenemos según la cantidad de autores que tengan estos documentos. Entonces, si tenemos un solo autor, es decir, solamente una persona escribió el documento, normal, de nuevo, el apellido, los apellidos, coma, la inicial del nombre o de los nombres, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen los 20 autores. Si ustedes tienen, por ejemplo, todo eso también se le pasa mucho, un libro, vamos como un libro de cuentos o algo, con 20 autores, un libro con 16 autores, toca ponerlos los 16. Ya no me puedo saltar ahí. Cosa que es muy diferente a las citas. O sea, no hay que confundir como esas cuadritos. Uno es de las citas, ¿no? Que es este, que cuando tengo 3 o más autores solamente pongo el primer apellido, luego tal. Esto es solamente para la cita. Ya para las referencias, si tengo de 2 a 20, pongo los 20. Y los separo por una coma. Entonces, Bustamante, coma, G, punto, coma, Ramos, coma, R, punto, T, R, que son las iniciales, coma, Quintero, coma, W, que es la inicial. Y así me voy yendo. Y el último lo separo por una I, también, una I normal. Serna Fuentes, coma, C, punto. Cuando son más de 20 autores, en este caso se ponen los 19 primeros. Entonces pongo los 19, el apellido, coma, la inicial del nombre de cada autor. Al llegar al 19, en este caso Domínguez, coma, J, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y me voy directamente a poner al autor, al último autor, al apellido y la inicial del último autor. Entonces, Zapata, coma, M. Un ejemplo, yo tengo no sé, un libro con 23 autores. Entonces voy a poner el apellido, coma, la inicial del nombre de los 19 primeros, pongo 3 puntos suspensivos y me voy inmediatamente a poner el apellido y la inicial del autor número 23. Es decir, me salto el 20 al 21 y al 22. Si tengo con 21 autores, entonces el 19 y me salto el 20 y pongo el 21. Que no es que me da pesar del autor número 20 porque me lo estoy saltando, entonces digamos uno más, uno menos no me quita espacio, pero digamos que eso es lo que dice APA, que cuando son más de 20 autores, así tengan 21, se salta, digamos, el número 20 y se llega al último. Si no tiene autor, como ya vimos en las citas, acá también se inicia con el título de lo que estoy leyendo, el título del documento, y cuando son autores corporativos se pone completo el nombre de autor corporativo. Entonces, en este caso, Secretaría de Educación, Tecnológico de Antioquia, no sé, Compañía de Galletas Noel,
y así sucesivamente no se fabrica nacional de licores, ya se pone el nombre completo. Y ahí digamos que hay algunos casos en los que hay que hacer como algunas aclaraciones. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy citando a la Secretaría de Educación, la estoy referenciando, pues entonces hay muchas secretarías de educación. En ese caso, yo tengo que hacer la distinción con una coma a qué alcaldía pertenece. Y así con, digamos, con otras instituciones en las que también pueden haber ese tipo de confusiones. Entonces, este es el primer elemento y el primer orden, que sería autor, y ya sé más o menos cómo iría según la cantidad. Y los otros elementos son fecha, en algunos son años, en otros la fecha completa, como ya vamos a ver, el título de la publicación y la fuente. Entonces, digamos que esos son 4 elementos. Autor, fecha, título y fuente. Ya voy a... Ya acá, en caso de que falte algún elemento, entonces si por ejemplo, este es un ejemplo, el primero que tenemos acá, de una referencia completa. Entonces tengo autor, abro paréntesis, fecha, como ya vimos, puede que sea año, puede que sea fecha completa, eso depende, digamos, de cada fuente de información. Ahorita vamos a ver, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Este es uno de una referencia completa, así es como debe ir el orden de los elementos. Si hace falta autor, entonces iniciamos con el título de la publicación, punto, paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta fecha, autor, punto, abro paréntesis, de nuevo ese punto F que significa sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si no tiene título, entonces sería autor, punto, fecha, entre paréntesis, punto, y entre corchetes una descripción breve de la obra, es decir, de lo que yo estoy leyendo en este momento, que sea breve, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando no tiene autor o fecha, entonces diría, iniciamos con el título, punto, entre paréntesis, ese punto F, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no hay autor y título, entonces acá, entre corchetes inmediatamente, le doy una descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, entre paréntesis, fecha, cierro punto y la fuente. Cuando no tiene fecha y título, entonces autor, punto, entre paréntesis, ese punto F, cierro, punto, ahí me faltó el puntico, pero sería punto, cierro, perdón, abro corchetes, descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Digamos que eso sería como en caso de que falte alguno. De todas formas, no confíen mucho o no utilicen esos documentos que le hagan falta elementos esenciales. Digamos que se pasa más una referencia cuando no tiene fecha, a cuando, digamos, no tiene autor o cuando no hay un título por ahí visible. Digamos que es como, digamos que no es tan confiable esa referencia o esa fuente cuando no tienen como esos elementos. Se pasa un poquito más cuando no tiene fecha porque a veces suele pasar. Pero cuando no tiene autor o título, es mejor desconfiar. Siempre que sea autor personal o corporativo, es muchísimo mejor. Entonces ya voy a empezar con un ejemplo de elementos, perdón, de referencias. Digamos, las más principales, las que, digamos, con las que más uno se encuentra. Entonces sería la de libros. Entonces el libro impreso, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, año, entre paréntesis, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto y la editorial. Entonces acá tengo un ejemplo, Herrera Cáceres, que es el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el apellido del autor, coma, M, que es la inicial, el año en paréntesis, el título en cursiva, punto y la editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces va igual, apellido, coma, iniciales. Si tiene uno o dos iniciales, hay que poner los dos. Entre paréntesis, el año, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, ya sea doy o la URL. De nuevo, ya no se pone recuperado de, y luego la URL no solamente ya se pone directamente la URL.
Cuando son libros con editor, entonces sería el apellido, coma, iniciales, punto, punto, entre paréntesis, ed, punto, ed, que hace distinción a que es el editor, punto, año, entre paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la URL, la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique, si es electrónico o si ya lo tienen impreso. El capítulo del libro, entonces digamos que a veces suele pasar que tenemos varios, que solamente referenciamos, utilizamos un capítulo del libro nada más. Entonces, el apellido del autor principal del libro, coma, las iniciales, el año, entre paréntesis, punto, el título del capítulo o la entrada va normal, punto, esto es importante, este en es importante, iniciales y apellido y entre paréntesis el editor, o sea, es decir, ed. Entonces siempre punto, iniciales, apellido, entre paréntesis ed, que es editor, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva y seguido, o sea, sin ningún punto ahí, entre paréntesis, el número de páginas del respectivo capítulo. Miren que siempre va con PP. Cierro paréntesis, editorial y en caso de que aplique la URL. Diccionarios, entonces normal, el autor, coma, iniciales, año entre paréntesis, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. Este es un ejemplo con digamos, con un autor corporativo, que será la Real Academia Española. Miren que el nombre va completo. Ya no pongo RAE ni nada, solamente el nombre completo. Entre paréntesis el año, el diccionario, el título del diccionario, que sería Diccionario de la Lengua Española, punto, y la editorial. Ya cuando es diccionario electrónico, acá cambia unas cositas, que sería autor, autor corporativo, año, entre paréntesis, título del diccionario en cursiva, punto, y fecha de recuperación. Es decir, va en este orden, mes, día y año, cierro paréntesis, coma, de y la URL. Y a esto yo también me refería con la sangría. Esta es la sangría francesa. Nuevamente ahorita vamos a ver. La sangría normal, esa primera línea de cada párrafo. Yo siempre que empiezo un nuevo párrafo, utilizo la sangría de 1,27 centímetros. Y en la referencia se utiliza una sangría de francesa que es aplicada a partir de la segunda línea de esa referencia, es decir, que la corre. Y como pueden ver, entonces pongo Real Academia Española 2016, el título del diccionario y recuperado en mes, día y año, coma, de y la respectiva URL. La referencia de artículos, digamos que también es uno de los más básicos, pues digamos que los que más utilizan. Entonces, cuando es un artículo impreso, apellidos, coma, iniciales. Recuerden que cuando son dos o más se ponen todos. Entonces, y apellido, coma, iniciales, año, el título del artículo, normal, punto, el título de la revista en cursiva, coma, y el volumen en cursiva. Tanto el título de la revista como el volumen van en cursiva, separados de una coma, y ahí inmediatamente del volumen, entre paréntesis, el número, coma y el número de páginas, sin la abreviación P o PP, solamente el número de páginas. En este caso, entonces tengo los apellidos, Castañeda Naranjo, coma L.A, el año 2015, entre paréntesis, el título del artículo normal, nanotecnología, fuente, y la revista en cursiva, revista interdisciplinaria, nanociencias y nanotecnología, coma 7, que es el volumen, y entre paréntesis el número. Si llamamos que ese artículo de esa revista no tiene volumen, entonces se omite ese paso. Entonces sería solamente coma y abro paréntesis el número. Si digamos tampoco tiene número, entonces no le pongo entre paréntesis.
y ya solamente sería coma, número de páginas. Cuando es un artículo en línea, va igual, apellido, iniciales, año, entre paréntesis, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, entre paréntesis el número, coma, el número de páginas, sin la abreviación P o PP, y la URL o el DOI. Los artículos, o sea, hay algunos artículos en línea que tienen DOI. Entonces, no todos lo tienen, unos sí, unos no, pero siempre que ustedes vean que unos artículos científicos o académicos tengan el DOI, siempre es preferible poner el DOI, no la URL, sino el DOI. Siempre es mejor dirigirnos y poner el respectivo DOI. La referencia de tesis, entonces tengo tesis impresa, entonces el apellido, normal, iniciales, año, entre paréntesis, punto, el título de la tesis va en cursiva, y inmediatamente entre corchetes pongo si es una tesis de maestría o una tesis doctoral, o si también digamos un trabajo de grado. Aunque, de nuevo, para las personas que están estudiando pregrado, es mejor siempre poner o referenciar tesis de especialización o de maestría doctorales, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Entonces acá tengo castaño, las iniciales, el año, el título, la tesis va en cursiva, representaciones sociales, y entre paréntesis, tesis de maestría, coma, tecnológico de Antioquia. Cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, iniciales, punto, año, entre paréntesis, punto, el título de la tesis va en cursiva también, y entre corchetes, tesis, maestría doctoral, coma, seguido en la institución, cierro corchetes y acá ya es donde se agrega algo nuevo, punto, que es, ponemos el nombre de la base de datos o el repositorio de donde sacamos esa tesis. Es decir, si yo mirando alguna base de datos, porque las bases de datos no solamente tienen artículos, sino también, digamos, tesis, libros y demás, entonces yo de alguna base de datos saqué la tesis, tengo que poner el nombre de esa base de datos. Dialnet, Cielo, ProQuest, EBSCO, o sea, son muchas que manejan tesis, entonces yo tengo que poner el nombre de la base de datos. O si lo saqué a un repositorio, los repositorios es donde se alberga toda la producción académica de una institución, incluyendo las tesis y trabajos de grados, entonces tengo que poner el nombre de ese repositorio, punto y la URL. En este caso, normal, abro corchetes, tesis de maestría, tecnológico Antioquia, cierro, punto, y el nombre de nuestro repositorio, se llama repositorio digital TDA, punto, la URL. De aquí. La referencia de periódicos, el periódico impreso, entonces el apellido, coma, iniciales, fecha, en este caso también va la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, el título del artículo normal, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin abreviación. Entonces Sánchez, coma, a punto, fecha, año, coma, día y mes, cierro, punto, el título del artículo, consecuencias del COVID-19, punto, el nombre del periódico donde yo leí ese artículo impreso, coma, 6, que es el número de la página del artículo, del periódico. El periódico en línea va igual, apellido, coma, iniciales, fecha, año, día y mes, cierro, punto, título del artículo, punto, nombre del periódico en cursiva. Como les dije, digamos, los periódicos en línea ya no manejan eso de las páginas, entonces acá ya no se va a la página, sino que ya ponemos punto URL. La referencia es páginas web, digamos que también a veces es muy común, más que todo con aquellas páginas web que son de autores corporativos, entonces sería apellido, coma, iniciales, entre paréntesis fecha, año, mes y día, cierro,
punto, el título de lo que yo estoy leyendo en cursiva, punto y el nombre del sitio web, punto URL. Entonces, en este caso, es Tecnológico de Antioquia, que es el autor, ¿cierto? Entre paréntesis, año, mes y día, cierro, punto, el título en cursiva, comunicado IU digital, PoliTDA, punto, el nombre del sitio web, que también es el mismo, Tecnológico de Antioquia, punto y la URL. Pues, así iría en las páginas web. Si en caso de que, por ejemplo, yo estoy en una página web y la página web no tiene autor, entonces recuerden que en ese caso ya pasaría el título en primera instancia y ya se le quita la cursiva. Ya, cuando ustedes tengan una página web que no tenga autor, entonces hay que poner el título en primera instancia, en el primer orden, y se le quitamos la cursiva porque vemos que ya iba como a cumplir el rol de autor. Entonces ya solamente iría comunicado IU digital PoliTDA, normal, sin cursiva, entre paréntesis seguido de la fecha. Y ya luego nombre del sitio web y la URL. La referencia de videos de YouTube. Entonces el orden sería apellido, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, ay, acá también falta el punto, pero ahí va un punto, título del video en cursiva, entre corchetes, video, cierro corchetes, punto, nombre del sitio web, punto URL. Entonces, en videos de YouTube se pone el nombre del canal o nombre del dueño del canal. Si digamos que el nombre del canal, digamos que tiene un nombre muy extraño, pues sé que digamos que pertenece a, no sé, un youtuber o no sé si es un youtuber muy famoso que yo conozco, entonces más bien pongo el nombre de él, ya sea que lo busque por Instagram, por Facebook, por Twitter, pues digamos que ya iría. O en caso de una institución, o pues en este caso, Biblioteca Humberto Saldarriaga Carmona, entre paréntesis, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video. Punto el nombre del sitio web. Sería YouTube o cualquier otro sitio web en el que digamos que se puedan ver videos. De nuevo, si por ejemplo también están utilizando alguna base de datos y vieron el video ahí, entonces sería, por ejemplo, no sé, ProQuest, EBSCO, Cielo, punto y la URL. Las redes sociales, en las redes sociales también se referencian, también se citan. Entonces ahí sería autor, coma inicial o apellido, coma inicial, entre corchetes, incluyendo el arroba, se pone el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook. Es decir, cómo está el nombre de ellos ahí en su respectiva red social. Cierro corchetes, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, un título o una descripción del contenido, también breve, con un máximo de 20 palabras en cursiva. Punto, nombre de la red, punto URL. Es decir, en este caso, tengo Tecnológico de Antioquia, que es el autor de la red social. Si abro corchetes, arroba, el usuario, cierro corchetes, o sea, como está llamado él en su red social, punto, la fecha, año, mes y día, y un título, una descripción de máximo 20 palabras del contenido que estoy viendo. Es decir, como veamos, como Instagram es como más una red para ver fotografías o videos también, videos cortos. Y muchas veces, digamos que las personas o la empresa o el contenido no le puso un nombre, solamente como que, mira, estamos en el mes de tal cosa, entonces estamos celebrando el día de esto. Yo lo que tengo que hacer es mirar la imagen y yo mismo sacarle como una pequeña descripción, un pequeño título a eso, corto de máximo 20 palabras. En este caso sería, yo vi la imagen de la celebración del Día del Idioma, entonces así la puse, celebración Día del Idioma, punto, el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, punto y la URL. Referencias de archivos audiovisuales, entonces acá tenemos películas, de nuevo, apellido, coma iniciales,
entre paréntesis, director, que es el director de la película, punto, el año, también entre paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y en corchetes, película. Yo tengo que hacer la distinción de que es una película. Cierro corchetes, punto, el estudio o la productora que realizó dicha película. Entonces, en este caso, tengo Miyazaki, H, punto, entre paréntesis, director, punto, y entre paréntesis, el año. Punto, el nombre de la película, El viaje de Chihiro, y entre corchetes, película, punto, estudio Ghibli. Ese es el estudio, la productora realizó la película. Si es una canción, entonces el apellido como la inicial del cantante, o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Entonces, no sé, en este caso sería Rihanna, Juane, Shakira, Queen, dependiendo de ahí, digamos que la canción ya es como más flexible al momento de poner esta parte del autor, punto, año, es decir, el año en que salió la canción, punto, el título de la canción, y entre corchetes hago la distinción que es una canción, punto, y en, esto también ponerlo en título del álbum en cursiva, punto, y el sello discográfico o de la productora. Como vemos, Rihanna, que es el nombre de la cantante, entre paréntesis del año, la canción, el nombre de la canción más normal, entre corchetes canción, el no en el título del álbum que va en cursiva, punto y el sello discográfico. En caso de que, por ejemplo, la canción no pertenezca a un álbum, entonces se omite ese paso del álbum, ¿cierto? Digamos que eso no es, en caso de que no cumpla con esa parte del álbum, se quita, se omite esa partecita. Ya las referencias legales, entonces sería la Constitución, entonces va nombre de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, y la fecha de promulgación, y entre eh, paréntesis, país. Entonces, Constitución Política Colombiana, punto, el artículo, si cita un artículo específico citado, la fecha de promulgación de dicho artículo, y entre paréntesis, el país de la respectiva Constitución, Colombia en este caso. Cuando es una ley, entonces el número y el año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, el número en el diario oficial. Entonces, acá iría ley 1437 de el año de la ley 2011. El asunto, que sería por la cual se expide el código de procedimiento, punto, la fecha de promulgación de dicha ley, punto, y el número en el diario oficial. Como no soy abogada, entonces no sé si todas las leyes tengan esta parte del número en el diario oficial. En caso digamos que no se encuentre, entonces también se puede omitir esa partecita de ahí, el do, y se diferencia así, do, de o, punto y el número. De nuevo, no soy abogado, entonces no sé si de pronto todas las leyes lo tengan o no. Y ya por último tenemos proyectos de ley. Entonces sería el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, coma, sección, coma, fecha. Es decir, el año. Entonces acá proyecto de ley por el cual, de la cual se establece la ley de mascotas o animales de compañía, punto, el órgano emisor que sería Cámara de Representantes, el número del proyecto de ley, 190/2021C, punto, sección, o en este caso sería como comisión, sería comisión primera, coma y el año o fecha. Aquí esta fue como ya la parte. Algunas referencias más comunes con las que ustedes más se pueden encontrar. ¿Tienen alguna, pues, qué preguntas tenemos respecto a esto? Bueno, en este apartado tenemos varias preguntas. Nos habían hecho una pregunta relacionada a las referencias de video de YouTube. Fue antecitos de que lo explicaras, pero de todas maneras hacen una pregunta relacionada con ese tipo de referencias y es que cómo se pone la referencia de un video de YouTube y que si ya no se puede colocar recuperado de allí. No, en ninguna parte se pone ya recuperado de. O sea, ya ni en videos de YouTube, ni en artículos, ni en libros, ni en páginas web, ya se pone recuperado de. Eso ya se eliminó completamente de APA. Ok.
Y me preguntan que entonces ya no se pone el enlace del vínculo o simplemente lo que no se pone es el recuperado de. Solamente no se pone recuperado, o sea, el enlace sí hay que ponerlo, claro está, porque el enlace, el elemento que yo les decía de la fuente, o sea, el enlace siempre será la fuente. En el caso, digamos, de páginas web, artículos en línea, libros en línea, videos de YouTube, redes sociales, la fuente es el enlace. Ya cuando son medios impresos, la fuente es la editorial. Pero sí, lo que se elimina solamente es recuperado de, pero el enlace siempre va. Ok, nos preguntan que si ya no se usan los términos cibergrafía y bibliografía o es que esto pertenece a otras normas. Pues en APA ya no se utiliza esos términos de ciberbibliografía ni no, eso ya no. Solamente se nombra ya las referencias, así, referencia y ya. Ok, alguien tiene una pregunta específica que dice que en un ejemplo mencionaste S.F y en otro S.F. Que si, ¿cuál es la diferencia? Eh, Creo que digamos que cuando me faltó el punto al final de la F, pero es ese punto F punto. ok, y preguntan que si hace falta la fuente, ¿qué se puede poner? En caso de que haga, pues bueno, como dije, la fuente es ya sea la editorial, en este caso digamos que sea el libro impreso, es la editorial, esa sería la fuente respectiva de todo aquello material que sea impreso y el enlace. Entonces, uno siempre va a consultar por medio impreso o por medio electrónico. Si, no sé, si por ejemplo a ti te llega un documento, un artículo, ¿cierto? Al correo que un compañero te lo mandó, es que mira, ese te puede servir para tu trabajo. Entonces, lo mejor es hacer de cuenta que ese artículo es, es impreso. Digamos que un compañero te manda un artículo al correo y tú lo citaste y lo utilizaste mucho, entonces hacer de cuenta, la pedar que te lo haya mandado por correo, que es un artículo impreso. Y Ok, sería de esa manera. nos preguntan también que si ya no se usa la ciudad en la fuente. No, eso también ya se eliminó. YAPA también ya eliminó esa parte de país y ciudad. Ya solamente se utiliza así tal cual vemos acá, libro impreso, que solamente, antes, sí, yo sé que antes se utilizaba, ya no, eso también lo eliminó APA 7. Ok, y también preguntan qué pasa si no se tiene la editorial. Digamos que en muchos casos, pues es poco común porque muchos libros impresos tienen editoriales. Y si no lo tienen, también se puede omitir ese elemento. Pero digamos que no es tan común lo de la editorial, pero sí. Ok, Jessica, nos preguntan que si se ponen los meses en los artículos de revista. No, solamente año. En artículos de revista, me vuelvo acá, solamente va el año. Ok, también nos preguntan qué es DOI. El DOI es como el identificador de algunos artículos de revista. Es como la cédula de ellos, por así decirlo. No todos lo tienen, de nuevo, para que no, ya digamos que usted también un documento, entonces que yo, ¿dónde está el DOI? ¿Dónde está el DOI? No, o sea, y no lo encuentran es porque ese documento no lo tiene, solamente algunos. Y sí, es como la cédula de los artículos, ustedes pueden poner, ustedes a través, o sea, el DOI es como un enlace también, ya ustedes me van a ver que es como un enlace, y ustedes lo pueden poner y así fácilmente también se puede encontrar. Ok, nos preguntan que si las referencias van en la misma fuente de todo el trabajo o si tienen alguna fuente especial. No, también aplica lo de todo el trabajo. Tanto el tamaño, fuente y como el interlineado 2.0 aplica todo eso. Ok. Si un estudiante ve la película o un documental en internet, ¿se coloca el link o no es necesario? Sí, también, sí, pues, me devuelvo. Ahí ¿dónde está? Acá. Sí, también sería como, digamos que no es tan necesario, ¿cierto? Pero si deseas, puedes ponerla. Pero digamos que no, porque digamos que acá ya digamos que con esta referencia ya se sabe a qué fue. También nos preguntan si estas normas son la versión 7. Sí, esta es la versión 7. No, si preguntan que si las tablas y las figuras ya no llevan fuente, que si se reemplaza siempre por nota.
Sí, exacto, ya solamente va la palabra nota, o sea, nota, y ahí es donde se pone la fuente, ya digamos que la recuperaste, o sea, lo citaste, nomás que ahí es donde tú citas, donde tú agregas lo que necesitas como para darle más aclaración a esa tabla o figura. Y alguien nos pregunta, no me queda claro cuándo pongo sangría en las referencias. Listo, entonces ya, o sea, la sangría va en toda la referencia, absolutamente en toda la referencia. Y no sé si hay más preguntas para ya mostrarles como esa partecita ahí. Ahí sí, un Ya no momento. tenemos más preguntas. Listo. Ahí, bajar de, ay, espérame. Yo intento entonces compartir ya toda mi pantalla. Voy a abrir porque no tengo archivos por aquí. Ok, no, no lo tengo. Tengo como un ejemplo. Un momento. Voy a buscar entonces un documento. Busquemos en Dianet para copiar y pegarlo y ya mostrarles cómo sería. Educación. Entonces voy a copiar esto. Claro está, digamos que acá no es legal, pero vamos a mostrarles cómo sería. Ay, yo lo había visto. Ah, creo que está por aquí. Eso pegar. Este no deja pegar. Vamos a buscar otro documento. Qué pena. De pronto más fácil nos deje. De pronto este. Me está no con esta que es más facilita de copiar documentos. Esto solamente con el formato de Word. Ya si ustedes utilizan, no sé, por ejemplo, Drive y demás, digamos que sí, ya no sé cómo sería, porque yo casi siempre manejo es Word para los trabajos. Entonces, digamos que este es mi documento, ¿cierto? Este es mi trabajo que yo ya copié, yo ya realicé. Recuerden que existen diferentes normas, entonces está en Roman, Arial, Georgia. Hay alguno que no me aparece, está Calibri. Creo que es con, no, Computer sí, creo que no está. Creo que es Computer. No sé si es mi versión de Word o si a todo le pasa, pero Computer Model o porque esa como APA es anglosajón, ¿cierto? Entonces supongo que ellos también manejarán otro tipo de Word o algo así. Entonces puede que nosotros en esta versión de Microsoft que tengamos no tengamos esa opción de Computer. Entonces hagamos de cuenta que muchas veces son hasta 5 fuentes. Georgia, la que ustedes prefieran. El interlineado, el interlineado se pone por este ladito, entonces sería acá, miren que es espaciado, este es el interlineado, casi siempre lo pone a 1.0, pero es a 2, siempre es a 2. Muchos también dicen, ¿por qué un espacio así como tanto? Pues tenemos que mucha gente, muchos estudiantes prefieren este, que es más cortico, pero es que el 2.0 se utiliza porque cumple con la función de norma ZAPA. Y la función de norma ZAPA es facilitar la lectura
de los documentos. Entonces es mucho más fácil para los docentes o para las personas que están revisando un artículo y demás, leer un documento así, a leer un documento así o así, ¿cierto? Además que es mucho, a menos como para, o sea, como para facilitar eso, es mucho mejor 2.0. Y lo que yo les decía, lo de la primera línea, o sea, existen dos tipos de sangrías. Sangría de primera línea, que es de 1.27. La sangría de primera línea se utiliza en la primera línea de todos los párrafos, de todos, todos. Cada vez que ustedes empiezan un párrafo nuevo, tienen que aplicarle esa sangría a esa primera línea. ¿Y cómo se aplica acá en el formato de Word? Entonces selecciono los párrafos, ya sea uno, dos o todos, me dirijo a esta partecita de acá que se llama párrafo, le abro y ahí dice sangría y espacio. Y acá me dice sangría. Ahí sí la pueden ver bien, ¿cierto? El cuadrito. Sí se ve, sí se visualiza bien. Sí, ahí estamos Sí. viendo bien. Listo. Entonces acá está la parte de sangría. Y miren, y acá está el interlineado, el espaciado, miren que está doble. Entonces, sangría. Y acá en esta parte de especial, la despliego, dice primera línea y sangría francesa. Cuando es en el documento, utilizamos siempre primera línea. Entonces selecciono esta y él me lo va a poner a 1.25 porque anteriormente en la cesta, para los que conocían antes esta, admitía 1.25 o 1.27. Creo que en esta de paciente ya dijo que solamente 1.27, entonces acá hay que cambiarla. Siempre va a aparecer así. Y le doy a aceptar. Vamos a mirar que no creo que- aceptar. Entonces miren que en este caso, ya lo que hizo él es aplicarla a la primera línea de todos los párrafos. Ahí está la sangría. Ya, que la primera línea de todos los párrafos va a quedar corridita. Ya siempre va a quedar así, de 1.27 centímetros. Voy a copiar otro párrafo. Entonces, a ver, este. Entonces, hagamos de cuenta de que, a ver. Entonces, yo estoy trabajando en mi documento, ¿cierto? Y voy a hacer un ejemplo con la cita larga, que acuerden que la cita larga es, cuando es más de 40 palabras, esa párrafo aparte, 5 comillas, y con sangría de 1.27. Entonces digo, según Jaramillo, acá va a hacer énfasis en el autor, 2018, dijo, dos puntos. Entonces voy a copiar la cita, de la cita larga. Acá en la cita larga también se utiliza interlineado 2.0. Y para agregarle la sangría, digamos que esta Word no lo está como dominando mucho para esta opción, entonces lo que se puede hacer es darle en párrafo, decirle primera línea, cambiarla a 1.27, aceptar. Entonces ahí lo que va a hacer es correrme la primera línea de este párrafo, es decir, de esta cita. Lo que yo ya hago es como con el medio del teclado, se le dale clic a ese, creo que es tabulador, que es como una flechita hacia un lado y la otra flechita hacia el otro. Y ahí es donde me la acomoda. O sea, le doy clic a esa tecla, que uno es como una flechita hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, y ahí me acomoda la cita. Así sería la cita. Larga. Y acá ya le pongo, no sé, la página P.5 y ya. Y empezaría mi párrafo o sea, mi idea en un párrafo aparte. O sea, no puedo seguir acá, porque esto, que sea, si sigo acá, es como decirle a la persona que está leyendo que esto también hace parte de la cita, cosa que es incorrecto. Entonces acá puedo continuar y así voy continuando. Ya para las referencias, de nuevo vamos a mirar si ellos tienen, si acá tienen referencias. Miren, acá lo tienen en orden alfabético: Alves, Aragón, Blagues, Caballero. También se pone en orden alfabético los autores corporativos.
Entonces, si ustedes tienen un autor corporativo que empieza con A y luego un autor personal que empieza con B, entonces primero ya va en orden alfabético todo, tanto autores personales como corporativos. Voy a poner esta. Y la sangría francesa, que está la referencia, referencias. Esto va centrado y en negrita. Claro, esta también va con la misma, el tipo de letra. Acá como lo estoy copiando, entonces no va con el mismo tipo de letra, pero bueno, pues así iría. Va también interlineado 2.0 y en la sangría francesa es lo mismo. Nos vamos por esta parte de párrafo. Selecciono esta acá sangría. Acá en especial despliego sangría francesa. Cambio a 1.27. Aceptar y así quedaría. Es en todas las referencias, absolutamente todas. Todas tienen que tener sangría francesa. Y esa sangría francesa es porque la aplica a partir de la segunda línea de la referencia. La primera es porque la aplica así y esta es porque la aplica de esta manera. Entonces, digamos que ya como les digo, este es con el formato de Word. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, no sé, Drive o OneDrive, pues lo que le recomiendo, pues no sé bien si eso tenga la opción, digamos que no lo manejo tanto como para este aspecto, pues digamos que ya digamos que en ese caso, lo que puede recomendar es que cuando ya acaben su documento en Drive, lo pasen acá a Word y le apliquen las sangrías. Y las francesas también acá, en ese caso. Entonces así sería la sangría. Esto es sangría que corre, ya sea francesa o primera línea. Y todos los párrafos, siempre que empiecen uno, tiene que tener esta sangría de primera línea. Todos, absolutamente todos. Listo. ¿No hay más preguntas? Sí, tenemos preguntas, por ejemplo, que si pueden utilizar enlaces abreviados para reemplazar las URL. Sí, también se pueden utilizar. Con tal de que lo arrojen a la fuente, no hay ningún problema, lo pueden utilizar. También preguntan que si se usa sangría, se deja espacio entre párrafos. No solamente como la primera, o sea, normal. Uno va trabajando en el documento y se deja como el espacio que vaya dejando el mismo Word. O sea, no es como que tengo que darle doble clic o así para que me haga mucho espacio. La idea es que vaya como facilitando esta así. Eso lo va como acomodando también el texto con el interlineado. Ok. Aquí también nos hacen una consulta indicando que en la página de las normas APA no decía que la sangría era 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. ¿Cómo? Entonces, es como una aclaración que en la página de las normas APA no menciona que la sangría es de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Pues yo la verdad, pues que como, o sea, la cosa es que como todavía no salió un manual oficial en español, digamos que uno va cogiendo como en varias partes, pero yo creo que yo sí la había leído, o sea, sí, había dicho que la sangría de primera línea sí se aplica para todos los párrafos. Como que eso ya lo tienen ya en varios manuales de diferentes universidades que aplican eso, incluyéndonos. Ujú. No, pues no tenemos más preguntas. Los micrófonos no están activados. No sé si eh, pedimos que levanten las manos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta y les podemos activar el micrófono. Bueno, no veo manos levantadas por el momento. Entonces, Jessica, hasta aquí va tu presentación. Listo, ay, espérame entonces bajar de compartir. Listo. Eh, Aquí, les aquí quiero nos pasar, hacen, ay, hola. no, que nos hacen una última pregunta, que si solo en la cita se usa la sangría en todo el párrafo. Si en la cita larga se utiliza la sangría en todo el párrafo de 1,27 centímetros, solamente en las largas, o sea, es decir, las que son en un párrafo aparte
y que son de más de 40 palabras. Ok, muchas gracias. Em, bien, ¿nos ibas a decir algo? Sí, en el chat les voy a dejar el enlace de la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen, me ayudarán bastante en ese aspecto, para que porfa la realicen. Es muy cortica, en el tema es Norma Zapa y la sede sería Robledo. Y también les voy a dejar un canal de YouTube que tenemos desde las capacitaciones de la biblioteca. Ahí ustedes pueden ver todas las capacitaciones que hemos realizado en este tema. Creo que cuando me compartas esta también va a estar subida ahí en este canal por si desean volver a revivir toda la capacitación o si tienen algunas dudas o se les olvidó algo también para que la puedan mirar ahí sobre ese tema y también otros tantos. Entonces, para que si desean suscribirse y mirar los videos que hemos subido ahí anteriormente. Gracias, Jessica. Importante que sepan que el link que Jessica les acaba de compartir es de evaluación, pero no es el registro de asistencia. Les voy a Mejor. compartir ahora el registro de asistencia para que entonces también diligencien, por favor, los dos formatos. El de evaluación de la capacitación para que sigamos desarrollando ejercicios como estos y fortaleciéndolos igualmente. Y el registro de asistencia, que es importante también que lo diligencien porque con él es que van a recibir la certificación desde la dependencia de educación continua. Creo que acá había como una pregunta antes de yo mandar todo. Eh, Creo que Rosa Marina dijo que si no hay fuente obligatoria. O sea, es preferible siempre poner la fuente, es decir, ya sea editorial o el enlace nuevo, o sea, es como uno siempre saca la información de algún lado. Así, por ejemplo, ya hay como casos excepcionales, si por ejemplo te mandaron ese documento eh, por correo o algo, entonces ahí tú lo tomarías como si fuera impreso. Pero siempre es preferible poner la fuente, ya sea de internet, o sea, el enlace. Y en caso de películas o canciones, digamos que ahí ya no es tan obligatorio poner. Digamos que esas son como las excepciones para ese tipo de fuentes. Es como en esa no se pone. Ah, el tipo de letra, listo. Son entonces, digamos que 6 o 5 tipos, porque como dije, no sé si es solamente mi Word o el Word de, digamos, del país, en el que no existe es la letra computer, computer model, no me acuerdo, no, computer model. Entonces es Times New Roman, Calibri, en la presentación ya estaba ahí, cualquier cosa, digamos que se utiliza en todo el cuerpo del trabajo, la misma que tú ya has utilizado. Entonces, si por ejemplo utilizaste Times New Roman a 12 puntos, durante todo el trabajo tienes que utilizar esa, siempre. O sea, no puedes ir cambiando y no puedes ir mezclándolas. No sé si hay Bueno, más preguntas por ahí. Creo que no sí, sé. o si alguien desea levantar la mano para poder hacer la participación. Si no, igualmente los invitamos a tomar esta actividad el día de mañana. Mañana tenemos otro ejercicio para las personas que no podían a esta hora. Será de 8 a 10. Eh, los invitamos entonces y si no, esta capacitación fue grabada y la pueden retomar nuevamente. Va a quedar cargada en el canal de YouTube de la licenciatura y también va a ser cargado en el muro digital, desde donde se pueden informar constantemente sobre diferentes datos. Esta semana hay una convocatoria para Tiquete Metro, entonces interesados pueden verificar allí en el muro digital. Jessica, muchísimas gracias por el acompañamiento y la información que nos regalaste el día de hoy. Muchas Eh, gracias a ustedes. Nos despedimos y nos encontramos mañana nuevamente. Que tengan Muchas buena gracias a noche. ustedes. Y recuerden porfa la evaluación y si desean el canal de YouTube que también va a estar